bendición para nuestras vidas y para nuestros corazones y para toda la Iglesia. En tu nombre, amén. Amén. Jesús ha resucitado y su Iglesia proclama: verdaderamente ha resucitado. A ver, ha quedado muy mal. Jesús ha resucitado. Amén. Esa fue la proclamación de aquellos discípulos cuando entendieron que realmente aquello había pasado, aquello había sucedido. Hoy estamos frente a un encuentro inesperado. Este pasaje tiene que ver con un encuentro inesperado. Podemos encontrarnos con muchas personas, ¿verdad? De hecho, en nuestro día a día solemos hacerlo. Nos cruzamos con vecinos en el Mercadona y charlamos acerca de cómo va el día, el tiempo que hace, una conversación llana y superficial. Quedamos con una buena amiga o un buen amigo y compartimos en torno a un café o un té experiencias de nuestro momento vital. Nos encontramos con el médico especialista, nos encontramos con la jefa en la empresa, nos encontramos con el pastor de tanto en cuanto también, ¿verdad? Nos encontramos con muchas personas y en esos encuentros puedes recibir diferentes tratos. Puedes recibir un trato amable, cercano, también áspero, duro, dañino o quizás tierno y comprensivo. Puedes ser influenciado por esas personas con las que te encuentras de muchas maneras. Hay personas que nos hacen pensar y reflexionar. Otros nos generan inquietudes, preocupaciones. Algunos nos generan problemas también. Según con quién te encuentres, puedes sentirte acompañado, rechazado, juzgado, consolado, comprendido. La experiencia puede ser más o menos agradable, más o menos productiva, más o menos útil. A veces esos encuentros son puntuales. Otras veces esas personas nos acompañan en el camino durante un largo tiempo, algunos años o toda la vida. Pero hay una persona que sale a nuestro encuentro, sale a encontrarse con nosotros, para caminar con nosotros y nunca nos defraudará. Siempre quiere aportar para ayudarte a crecer, para ayudarte a avanzar, a madurar, a resistir, a superar. Siempre da la talla en cuanto a lo que necesitas en una relación. Y el relato del Evangelio que Eli nos ha leído y al que esta mañana de resurrección nos acercamos es el relato de Jesús resucitado acercándose, saliendo al paso en el camino de dos de sus discípulos que van desde Jerusalén camino a Emaús. Este pasaje es exclusivo de Lucas, no está en los otros evangelios. Lucas con gran delicadeza desarrolla una narrativa muy interesante en la que descubrimos cómo se sienten estos discípulos. Hace como un perfil psicológico de ellos. Y observamos cómo a partir del encuentro con Jesús, aquellos discípulos van evolucionando del desencanto, de la desesperanza, de la tristeza, hacia una fe entusiasta en el Jesús resucitado. Marcos y Lucas son mis evangelistas favoritos, por los detalles, por cómo narran, por los énfasis que hacen. Y Lucas, una de sus particularidades es que narra acontecimientos de Jesús en el camino. Jesús caminando con personas. Por eso recoge este último pasaje
Jesús en el camino. Por eso Lucas recoge a Jesús en el camino en este último pasaje. Una vista rápida a este pasaje de Lucas nos revela que Jesús se aparece en domingo, el mismo día de la resurrección. También nos revela que la iniciativa de salir al encuentro de estos discípulos es de Jesús y que lo hace de una manera imprevista. En un primer momento Jesús no es reconocido, pero después de un gesto muy característico, después de partir el pan, ellos se dan cuenta de que es Jesús. Y acaba con un momento de esos especiales con Jesús, a la mesa, cenando con ellos. Pero también tenemos en este pasaje un camino de vuelta. ¿Cuántas veces no hemos hecho nosotros ese camino de vuelta? La nostalgia, la desesperanza, el desánimo, que están presentes en esta historia, al principio de esta historia, han sido nuestros en algún momento, o están siendo nuestros en este momento por la situación que estemos viviendo. La búsqueda de sentido por aquello que han vivido, en cierta manera es nuestra búsqueda cuando andamos desorientados sin entender. Su desesperanza la nuestra, su perplejidad puede ser también la nuestra en muchas ocasiones, cuando no terminamos de entender qué está pasando o cómo pueden ser así las cosas. Y Emaús nos ofrece las pautas de recuperación del sentido de ser cristiano en medio del camino, a través de la palabra, a través del pan, del compartir y a través de la comunidad de fe, que es donde acaba este pasaje, en la comunidad de fe. Y todo eso en medio de nuestros itinerarios personales, los de cada uno de nosotros. En medio del camino tienen una experiencia nueva, el reencuentro con Jesús resucitado y el descubrirle cuando parece que ya no está, que se había ido. El relato nos enseña cómo acercarnos al fracaso, cómo acercarnos y gestionar la desesperanza. Así que en este texto podemos ver esa doble perspectiva, ¿no? La de nuestro itinerario personal, pero también podemos leer este pasaje como la actividad de Jesús sobre nosotros, sobre las personas. Un recuerdo de cómo Jesús se nos acerca, cómo Jesús dialoga con nosotros, cómo nos trata. Si me lo permitís, vamos a comenzar a describir cómo se sentían estos dos discípulos, hacer ese perfil de su realidad. Y lo primero que descubrimos es que hay una falta de perspectiva. Versículo 16 dice: sus ojos estaban velados. Todas las esperanzas en Jesús se han perdido. Ya no hay nada que esperar, ya no hay nada que puedan hacer. Algunos somos expertos en distanciarnos casi al instante, pero lo hacemos a través de una mente hiperactiva y a la vez errante. La misma que se pierde a menudo en su propio laberinto de preocupaciones, de pensamientos rumiantes, de recuerdos. Este tipo de procesos mentales no nos ayudan. Estamos a veces en un bucle vicioso y no terminamos de salir de él. No es útil. Nos sitúan en medio de estados de gran agotamiento, de ofuscación y de falta de perspectiva. Y eso es lo que le pasaba a estos discípulos. En segundo lugar, había una falta de comprensión. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Jesús fuera el que viniera a redimirnos. No era el Mesías que esperaban. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Este Jesús es un hombre que sufre. Este Jesús es un Mesías que busca la gloria por medio de la cruz. Están desconcertados. En la tumba han quedado enterradas sus esperanzas,
mesiánicas y el triunfalismo político están tan desconcertados que ni las noticias de que el sepulcro está vacío, ni el testimonio de las mujeres y de Pedro y de Juan son suficientes para hacer brotar un mínimo tallo de esperanza. ¿Será posible que realmente ha resucitado? Ni siquiera han llegado a ese punto. Falta de perspectiva, falta de comprensión y, en tercer lugar, versículo 25, falta de fe. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Y les falta fe para creer lo que Jesús les había dicho, que había resucitado. Tienen todos los elementos suficientes para creer, conocen las Escrituras, habían escuchado el mensaje de Jesús, habían visto quién era, cómo actuaba, habían pasado con él 3 años. Tienen la conciencia de que el sepulcro está vacío, pero se marchan a Jerusalén, vuelven tras sus pasos. ¿Quién no se identifica con estos dos en algún momento de su vida? ¿Quién nos dice que no nos identificaremos en algún momento de nuestra vida futura por la situación que estemos pasando, que vayamos a pasar? O quizás alguno de vosotros os encontráis en este punto. Es interesante, es muy interesante, como vamos a ver, que a pesar de estas cosas, de su falta de fe, de perspectiva, de comprensión, a pesar de eso, Jesús sigue encontrándose con ellos en el camino, les sigue saliendo al paso. Porque como decía una amiga compartiendo este texto estos días, un sentimiento en un momento determinado no te define. Y Jesús lo sabe y nos sigue dando oportunidades. Ahora, ¿cómo actúa Jesús? Vamos a ver cómo se acerca a Jesús. En primer lugar, camina con ellos. Dice que les salió al encuentro y empezó a caminar con ellos. Jesús sale al encuentro de una humanidad que camina, que está en camino. El Maestro se acerca a ellos para hacerles compañía en el camino. Jesús se acerca a las personas con ellas para compartir sus alegrías, sus esperanzas, pero también las dificultades y las tristezas o los sinsabores de la vida. No solo se acerca a los caminantes, sino que va más allá. Hace camino con ellos. No se para y dialoga y luego deja que se marchen, sino hace camino con ellos, les acompaña en el camino. Se introduce en la vivencia profunda de la persona, de sus sentimientos, en sus circunstancias, en sus actitudes. Y por medio de un diálogo sencillo, ¿qué os pasa? ¿Por qué estáis tristes? Preguntas muy simples. Jesús descubre en qué punto estamos y cuáles son nuestras preocupaciones más inmediatas y nos da la oportunidad de expresarnos. El mismo Jesús resucitado acompaña los pasos, las aspiraciones, las búsquedas, los problemas y las dificultades de aquellos que vuelven por el camino andado, dejando atrás la experiencia de haber estado con Jesús. Y acompañar es estar a disposición de. Caminar al lado del otro, siguiendo su ritmo, haciéndole de espejo para que tome conciencia de aquellos aspectos en los que no está acertado, sin empujarle, sin estirarle, sin apresurar el paso para que corra, respetando sus tiempos, parando cuando el discípulo se para, acelerando cuando el discípulo acelera. Es escuchar y dialogar para que el otro ordene sus ideas y encuentre entender, encuentre respuestas, encuentre soluciones.
Acompañar también es aceptar el momento en el que se encuentra la otra persona, con sus virtudes y con sus defectos, con sus miedos, con sus vulnerabilidades. Eso es acompañar. Y encontramos aquí a Jesús como el gran terapeuta, o más bien como el buen pastor, con mayúsculas. Y les hace una pregunta, ¿por qué estáis tristes? Una pregunta abierta en la que ellos pueden abrir su corazón, expresar lo que sienten. Y un poquito más adelante, cuando aluden a las cosas que han acontecido, Jesús vuelve a preguntar, ¿qué cosas? Explicádmelas. Quiero saber cómo las habéis percibido vosotros. ¿Qué estáis entendiendo de lo que ha pasado? Jesús no empieza reprendiéndoles porque no lo han entendido. Luego, después que se han expresado, les dice, sí que les dice, ¿no? Hay insensatos, que no os estáis dando cuenta. Pero primero les deja que se expresen. Contadme, explicadme, ¿qué está pasando por vuestra cabeza, por vuestro corazón? ¿Qué luchas hay? Jesús caminó con ellos. En segundo lugar, Jesús trabajó con ellos. Versículo 27. Dice que comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él mismo, a Jesús, a través de las Escrituras. Trabajó con ellos. Jesús trae luz, trae entendimiento a su realidad y a su camino usando la palabra, usando las Escrituras. Porque la presencia del Señor no se agota en un simple acto de solidaridad, de caminar con ellos. El drama interior de estos dos caminantes era que habían perdido toda esperanza. Y ese desencanto quedó iluminado, reconducido a través de la explicación de la palabra. Esa fue la herramienta que Jesús utilizó para reconducirles. Dice Lucas que les explicó las Escrituras. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús creía en las Escrituras. Jesús creía en la palabra, por lo tanto esa palabra era y es legítima. A pesar de las dificultades que tú y yo podamos encontrar a veces en ella, Jesús la usa aquí para corregir sus errores de un Mesías temporal y a través de este ejercicio también corrige y nos ayuda a entender nuestras ideologías que nos esclavizan o nos alejan de Jesús. Explicando las Escrituras, trae luz a su situación y les abre nuevos horizontes. La palabra nos abre nuevos horizontes en medio de nuestros bucles. En el camino que Jesús recorre con sus discípulos, este es un camino marcado por la palabra viva de Dios obrando en sus mentes y en sus corazones. Esta es la primera vía que Jesús les abre para apelar a su fe. Les lee y les explica la palabra y les ayuda a entender la relación estrecha que había entre las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y su persona y lo que acababa de pasar en esos días. Este camino iniciado por Jesús también es el que aprendió la comunidad primitiva de fe, la iglesia primitiva. Los discípulos, en su enseñanza, acentuaron que la Escritura avala la continuidad y la culminación del proyecto salvador de Dios a través de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Ese era el plan de Dios. Cuando la comunidad de fe, cuando la iglesia y cuando cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia privada tiene presente la centralidad de la palabra, su explicación y su profundización, Cristo resucitado está presente. Y podemos encontrar en ella lo que necesitamos para seguir haciendo camino. El evangelista Juan nos recuerda que esa misma palabra viva, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús encarna la palabra
y viene con nosotros a caminar en nuestro día a día. Y es una palabra que entra en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en el interior de nuestra persona, para levantarnos y para alinearnos, enfocarnos con el pensamiento, el sentimiento y el interior del mismo ser de Dios. Así que hemos de reconocer la necesidad de ajustar nuestras expectativas, nuestras ilusiones y entendimiento con la palabra de Dios. Camina con ellos, trabaja con ellos. En tercer lugar, Jesús se sienta a la mesa para compartir el pan. Y no hace mucho hemos tenido una serie de sermones vinculados a Jesús a la mesa, ¿verdad? El Jesús resucitado sigue presente y busca una relación cercana e íntima con nosotros, con su iglesia. Y una vez que se ha acercado a ellos, una vez que han empezado a caminar juntos, a tener relación, es cuando se sienta a la mesa, para tener comunión, para compartir el pan, que es un gesto que les abrirá los ojos y les ayudará a reconocer que realmente es Jesús resucitado con ellos. Bueno, la exégesis no nos permite afirmar que este relato fuera una santa cena como la que acabamos de celebrar, pero no podemos renunciar a la perspectiva simbólica de lo que hay detrás de ese gesto de Jesús con estos dos discípulos en aquella posada en Emaús. Sentarse a la mesa en aquel tiempo, y creo que también hoy en nuestra cultura, no solo en la cultura hebrea, quiere decir identificarse con el otro al que invitas. Es una muestra de estima, de aprecio, de aceptación. En la Asia de aquel tiempo había 3 comidas principales, como las que tenemos nosotros hoy. Por la mañana, un trozo de pan que se mojaba en vino o en agua. Luego otra al mediodía, interrumpiendo la jornada de trabajo, pero algo sencillo, rápido, en el ágora, en la plaza, en medio del camino donde se trabajara. Y luego la cena, que era la comida más importante y más abundante, a la que dedicaban más tiempo, porque ya no había más tareas que hacer, el día se había terminado, no había que trabajar, podemos sentarnos tranquilamente a la mesa, disfrutar de la compañía los unos de los otros y compartir lo que tenemos y Dios nos ha dado. Y es precisamente a cenar a donde nos invita Jesús y a donde se sienta con estos 2 discípulos, con tiempo, con calma, sin prisas. Invierte su tiempo, su presencia, sus energías, sus fuerzas para seguir acompañándonos. Y con ese gesto les ayuda a recordar cuál era su actitud hacia ellos. He venido para darme, para compartir, para tener comunión, para relacionarme con vosotros. Camina con ellos, trabaja con ellos, se sienta a la mesa con ellos y, en cuarto lugar, les motivó. Versículo 32. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando abría las Escrituras? Su corazón ardía. Porque si llegamos a percibir la presencia de Jesús y el diálogo que quiere establecer a través de su palabra, ese es un ejercicio que llega directamente a nuestro corazón y lo aviva. Es muy interesante el equilibrio. En primer lugar, Jesús apela a la palabra y a la interpretación de las Escrituras. Hay una dimensión racional a nivel de conocimiento. Pero en segundo lugar, se sienta a la mesa con ellos y hay una relación social, de afectividad, de fraternidad, de relación, de comunión. En tercer lugar, la palabra y ese momento de fraternidad se transforman en fuego en su corazón. Porque acercarse a la palabra, porque escuchar a Jesús y dialogar con Él tienen ese efecto. La presencia de Jesús, de esas maneras tan intensas y tan cercanas, no nos dejan indiferente.
En último lugar, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? Hemos visto cuál era su perfil, cómo han salido de Jerusalén, hemos visto cómo Jesús trabaja con ellos, se acerca a ellos, camina con ellos, les trata. Y después de eso, ¿cómo reaccionan los discípulos? En primer lugar, versículo 29, le dicen, quédate con nosotros. Están desalentados, están frustrados, están desconcertados, se están alejando de Jerusalén, pero a pesar de ello, al experimentar a Jesús en estas realidades mediante las cuales se ha acercado a ellos, le dicen, quédate con nosotros, no le dejan marchar, no te vayas, sigue con nosotros, aceptan su compañía en ese camino de desilusión en el que están. Le escuchan con interés y les invitan a compartir mesa, a entrar en casa. Es que la invitación y la disposición personal hacia Jesús es imprescindible. Necesitamos un deseo profundo, una voluntad sincera y abierta de quedarnos con Jesús y pedirle que se quede con nosotros. Y Jesús en ese contexto nos respeta, no nos violenta. Respeta nuestros tiempos, como decía la semana pasada, para que podamos gestionar, para que podamos entender, para que procesemos las cosas. Nos da espacio incluso para que nos equivoquemos o seamos nosotros los que tomemos las decisiones cuando estemos preparados, y Jesús nos acompaña al paso al que vamos. Primera respuesta, quédate con nosotros. En segundo lugar, vuelven a la comunidad. Versículo 33. Y levantándose a esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Esta parte nos habla de vivir la fe al lado de la hermana y del hermano que tenemos al lado. De recuperar y de insistir en la dimensión comunitaria. Los que ya han recobrado la experiencia de Jesús sienten en su interior la necesidad de volver a la vida comunitaria, de volver a Jerusalén, de reintegrarse en el hogar. Es en medio de la comunidad donde Jesús nos confirma en la fe y en nuestro camino. Por eso Pablo dirá más adelante, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Y en esta realidad, poder crecer, poder madurar, no caminar solos, porque Jesús camina con nosotros también a través de nuestra comunidad de fe. Su primera respuesta es de apertura, quédate con nosotros. Su segunda respuesta es vuelta a la comunidad. Y su tercera respuesta es dar testimonio. Versículos 34 y 35. Es verdad que el Señor ha resucitado y se apareció a Simón, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido a partir de que partiera el pan. Al volver a Jerusalén se encuentran con los 11 apóstoles y los que estaban con ellos allí reunidos. Y lo que se produce allí cuando están reunidos es la primera confesión de fe de la Iglesia. Verdaderamente Jesús ha resucitado. El primer credo de la historia de la Iglesia allí reunida. Ya no es un profeta, como nos ha leído Eli en el versículo 19, cuando ellos les cuentan, bueno, es que había un profeta. Ya no es un profeta, ya no está muerto, es un profeta que había muerto, ya no está muerto, o que han robado su cuerpo, sino que han entendido que Jesús es el Mesías resucitado.
es en la iglesia donde se proclama el núcleo de la fe. Es junto al resto de la comunidad que comparte los mismos valores, la misma fe y entendimiento del Jesús resucitado, donde se celebra y se comparte con otros el testimonio de lo que se cree. La misma experiencia también de Jesús en nuestras vidas. Y de esa manera llegar a otros que aún no han compartido esa experiencia de caminar con Jesús resucitado, que aún no sienten la realidad de Jesús resucitado en sus vidas, de su persona, de su mensaje, de su obra. Y cuando proclamamos este mensaje, vidas se transforman, contextos se transforman, circunstancias se transforman. Nuestra sociedad puede ser transformada. Porque como también os recordaba la semana pasada, estos que al final entendieron, transformaron el mundo. ¿Cuáles eran los problemas de estos dos? Falta de perspectiva, falta de comprensión, falta de fe. ¿Cómo actúa Jesús con ellos? ¿Camina con ellos? ¿Trabaja con ellos? ¿Les estimula? ¿Les motiva? ¿Y cuál es la respuesta de estos discípulos a la experiencia del Jesús resucitado? ¿Apertura? Quédate con nosotros. ¿Vuelta a la comunidad? Y testimonio. Un Jesús así, que sale a encontrarse con nosotros en el camino, seguro que no nos dejará indiferentes. Alguien así nunca nos defraudará. Jesús siempre quiere aportar para ayudarte a crecer, a avanzar, a superar y a resistir. Jesús siempre da la talla en lo que necesitas en una relación. Que el Señor nos ayude a vivir la realidad del Jesús resucitado en nuestro caminar diario. Hoy es domingo de resurrección y la Iglesia de Jesús puede proclamar verdaderamente ha resucitado. Aleluya.